Muy buenos días, hermanos. El título de este mensaje es "Estás siendo seguido". Normalmente eso es una frase de miedo. Es una frase que nos da miedo de pensar que tal vez alguien nos está siguiendo. Yo recuerdo cuando era niño y cuando yo caminaba ahí por un calle, ahí por la noche, de pensar que tal vez alguien estaba siguiéndome, me asustó. Pero gracias a Dios podemos encontrar que cada vez que encontramos esta frase o esta idea, no es algo malo. En la Biblia, hermanos, la Biblia declara que también estamos siendo seguidos. Déjenme leer unos versículos aquí muy conocidos del libro de Salmos 23, el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahí en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Amén. Entonces, cada vez que encontramos esta frase o esta idea en la Biblia, hermanos, no es algo de asusto, es algo de ánimo para el Hijo de Dios. Sabiendo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, sabiendo que Dios quiere bendecirnos, quiere mostrarnos una vida mejor de lo que nos ofrece el diablo. El diablo sí nos ofrece cosas. El diablo sí te va a ofrecer un tipo de vida, hermanos, pero no es una vida como nos ofrece Dios Todopoderoso. En la palabra de Dios aquí podemos encontrar que Dios nos quiere seguir, pero nos quiere seguir con dos cosas: con el bien y luego dice con la misericordia de Dios. Hermanos, eso es lo que quiero. Si alguien me va a seguir, si algo está atrás de mí siguiéndome, que sea el bien y la misericordia de mi Dios. Yo creo que es lo que quiere cada creyente. Queremos ser seguidos por el bien de Dios. Queremos ser seguidos por la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque necesito yo el bien de Dios. Amén. Necesito yo la misericordia de Dios para mi vida. Y si somos honestos, también tú necesitas el bien de Dios. Tú necesitas la misericordia de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Y gracias a Dios, aquí, como empieza esta parte de la Biblia muy conocida, dice, el primer parte de todo el capítulo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Dios nos está ofreciendo a todas sus ovejas, a todos sus hijos, el bien y su misericordia. Esa es una gran bendición, hermanos. Déjenme leer otro versículo. Nada más escucha Jeremías, luego puede apuntarlo. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daos el fin que esperáis. Entonces me invocáis y vendréis y oráis a mí, y yo os oiré. Hermanos, aquí está diciendo que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere por nosotros. En el mundo hay un concepto de Dios, que Dios está en los cielos y que nos quiere juzgar y que nos quiere pegar, que nos quiere en cualquier momento de destruirnos, hermanos. Pero este no es el Dios que encontramos en la Biblia. El Dios que encontramos en la Biblia es un Dios que nos ofrece misericordia. Es un Dios que hizo todo. Algunos dicen: no, pero yo no puedo creer que un Dios santo que va a mandar gente al infierno. Hermanos, Dios hizo todo que pudiera hacer para que no vayamos al infierno. Amén. Hasta que mandó su propio Hijo de morir por nosotros. Y nada más nos dice: cualquier persona que confíe en Él puede tener la salvación.
Entonces aquí, regresando a Salmos capítulo 23, dice que el bien y la misericordia de Dios nos está siguiendo. Pero hermanos, esta promesa no es por cualquier persona. No es por cualquier persona inconverso que no ha recibido a Cristo. No es por cualquier persona que levanta la Biblia y dice, mira, este versículo es para mí. Hermanos, hay ciertos requisitos que encontramos regresando al lugar, que encontramos en la palabra de Dios, que son requisitos si queremos ser seguidos por el bien y la misericordia de Dios. Entonces necesitamos entender que hay ciertas cosas en la Biblia que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas, ¿ok? En Salmos 23, no tiene que regresar, tal vez ya está ahí, pero en Salmos 23 está hablando al pueblo de Dios como ovejas. Y podemos encontrar que hay tres tipos. Si queremos ser seguidos por la misericordia de Dios, si queremos ser seguidos por el bien de Dios, entonces, ¿qué tipo de personas está siendo seguidos por el bien y la misericordia de Dios? El primer tipo de persona que está siendo seguido por el bien y la misericordia de Dios. Número 1, los que están en su gracia. Amén. Los que son salvos. Hermanos, estoy en la gracia de Dios. Vivo en la gracia de Dios, porque un día alguien me explicó cómo yo podía ser salvo, y por la gracia de Dios y por la convicción del Espíritu Santo yo recibí a Cristo como mi único Salvador y soy salvo. Amén. Entonces estoy viviendo en la gracia de Dios. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Hermanos, es más que nada más conocer que hay un Dios o de saber que hay un Dios. Es más que pensar que yo debo honrar a Dios con mi vida. Es una decisión específica que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No es solamente conocer o creer que existe un Dios. Necesitamos llegar al momento de poner nuestra alma, poner nuestra vida, poner nuestra esperanza adentro de la gracia de Dios. Si voy a ser salvo, voy a ser salvo por la gracia de Dios. Déjeme leer un versículo ahí en el libro de Efesios capítulo 1. Lo voy a leer, versículo 6. Efesios 1:6. Dice la palabra de Dios así. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando a cristianos. Mira lo que está diciendo aquí. Voy más lento. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de la gracia de Dios aquí en capítulo 1, versículo 6 de Efesios. ¿Ok? Para alabanza de la gloria de su gracia, luego, en la cual, estamos hablando de la gracia de Dios, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado por la gracia de Dios. No por las buenas obras, hermanos, no por nuestra fidelidad a Él. Somos aceptados en el amado por la gracia de Dios. Entonces, para ser seguidos por la misericordia de Dios, para ser seguidos por el bien de Dios, número 1, tenemos que estar en su gracia. Tiene que ser salvo. ¿Qué quiere decir salvo? Salvo quiere decir, y se encuentra esta palabra muchas veces en la palabra de Dios, pero de ser salvo es llegar al momento de saber que eres perdido. Amén. Fuimos perdidos en nuestros pecados. Amén. Nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Entonces fuimos perdidos en rumbo al infierno, pero que Dios nos salvó por su gracia y llegamos a un momento de recibir a Cristo, clamar a Él con todo nuestro corazón diciendo, Señor, yo merezco ir al infierno. No merezco llegar al cielo, pero por tu gracia, Señor. Gracias a ti, Señor. Mandaste al Señor Jesucristo a morir por mis pecados y en este momento yo recibo este don. Yo recibo esta salvación que me está ofreciendo, Señor. En este momento en ti confío. Por favor, sálvame por tu gracia y misericordia. Hay que llegar a este punto
No es suficiente que vayas a una iglesia. No es suficiente que estés leyendo tu Biblia. No es suficiente que tú crees en Cristo. Lo que necesitas hacer no solamente es creer en Cristo, pero hay que pedir con todo tu corazón la gran salvación que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado según las riquezas de su gracia. Otra vez estamos hablando de la gracia de Dios. Y hermanos, tenemos que estar en la gracia de Dios. Hay mucha gente que dice, pues pastor, todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, hermanos. La Biblia nos dice que los que han recibido a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier que dice que yo soy hijo de Dios, que es hijo de Dios. Es para los que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, la primera cosa que necesitamos para que podamos estar ahí siendo seguidos por el bien y la misericordia de Dios, la primera cosa es que tenemos que estar seguros que estamos en su gracia, Número 2, si queremos el bien y la misericordia de Dios, está siguiendo a cierto tipo de personas o cierto tipo de ovejas. La segunda cosa que encontramos es que está siguiendo a los que están en su pasto. Los que están en su pasto. Estamos hablando de ovejas. Entonces, esa es una figura. El pasto es el lugar de alimento. Ese es el lugar donde las ovejas están alimentadas. Usted como cristiano, yo como cristiano, ¿dónde estamos siendo alimentados? En la iglesia local. Usted y yo debemos quedarnos en la iglesia local porque ese es el lugar donde Dios nos va a alimentar para darnos fuerzas para su obra y para seguir en el camino de Él. Pero necesitamos quedarnos en el lugar de alimento. Hay muchos cristianos que piensan que la iglesia es una opción, que pueden decidir, pues, este domingo voy a ir a la iglesia, el próximo domingo no voy a ir. Y hacen la decisión cada domingo, hermanos. Pero una cosa, hermanos, que yo he hecho en mi vida, hermanos, yo decidí hasta muchos años que cuando llega un domingo, ya sé que el domingo pertenece a Dios. Entonces si tengo vida, si no estoy bien enfermo en la cama, si no estoy en el cárcel, amén, voy a ir a la casa de Dios. Y usted como cristiano debe hacer firme una decisión de asistir a una iglesia local donde predican la palabra de Dios. No cualquier iglesia, hermanos. Tiene que ser uno que está basado no sobre una religión, pero sobre la bendita palabra de Dios. Y si están predicando ese libro, hermanos, ese es un lugar de alimento para usted y para mí. Déjeme leer Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47, hablando de los primeros cristianos. Dice, y perseverado unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Aquí en el primer lugar necesitamos encontrar de la iglesia. Ahí dice que fue añadida a ellos cada día a la iglesia los que eran salvos. Ese asunto de una iglesia local es un asunto dado por Dios para nosotros como creyentes de Dios. No es una opción, es un mandamiento. Es el lugar donde podemos congregarnos con otros cristianos, donde podemos cercarnos alrededor de la palabra de Dios, escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es el lugar de bendición. Y para el Hijo de Dios de decidir, pues voy al parque o voy a la iglesia. Voy a tianguis o voy a la iglesia. Voy a ir con mi tío o voy a la iglesia. Para hacer esa decisión, hermanos, cada domingo no es bueno, hermanos, porque ya debemos estar en la casa de Dios cuando está abiertas las puertas de la iglesia.
¿Ok? Entonces debemos estar en la casa de Dios. La iglesia es algo importante, hermanos. La iglesia local es importante. Y para que el bien y la misericordia de Dios nos pueda seguir, tenemos que quedar en su pasto. O déjenme decir, en su iglesia. El lugar de alimento. ¿Ok? La última cosa que encontramos es punto número 3 de este mensaje. El bien y la misericordia de Dios está siguiendo, número 3, ¿qué tipo de personas? Los que están bajo su protección. Los que están bajo la protección del buen pastor. Los que están bajo la autoridad de Dios. Hay mucha gente que no quieren ponerse abajo la autoridad de Dios. Quieren ser salvos. Quieren ir al cielo. Quieren el perdón de sus pecados. Y dicen, Dios, sálvame. Pero cuando llega al punto de encargar, de dar su vida al Señor y dice, aquí estoy, te quiero servir, pues entonces son muy lentos para hacer esto. Y dicen, es que si quiero ser salvo, yo soy hijo de Dios, pero yo no quiero que Dios me mande de hacer esto. Yo no quiero que Dios me dice qué tipo de ropa debo llevar. Yo no quiero que Dios me dice qué tipo de música puedo yo escuchar. Yo puedo escuchar la música que quiero yo. Yo no quiero que Dios me dice qué tipo de programas en la televisión yo puedo mirar, qué tipo de películas puedo mirar. Hermanos, ese no es justo. No es justo de recibir a Cristo, entregar su alma a Él y luego decir, pero no me mandas. Hermanos, hay muchos cristianos que viven así y es triste. ¿Por qué, hermanos? No van a ver el bien, no van a ver la misericordia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no quedan bajo la protección, bajo la autoridad de Dios. Hermanos, debemos quedarnos en la protección de Dios. ¿Cómo, hermanos? Ya somos salvos. ¿Cómo es que podemos quedarnos bajo su protección? Si quedamos, hermanos, aquí está la respuesta, en su presencia. En su presencia cada día. Hermanos, Dios nos quiere guardar. Dios nos quiere proteger. Él quiere bendecirnos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Debemos quedarnos cada día con devocionales hablando con nuestro Dios. Déjenme leer otro versículo ahí regresando. Voy a Salmos, pero otro capítulo. Salmos 121. Voy a leer 2 versículos. Salmos 121, versículo 7. Dice así. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, como ya mencioné, Dios quiere lo mejor por sus hijos, pero es importante que quedamos en su presencia. Es que importante que cada día que apartamos del mundo, que apagamos las cosas del mundo y que podemos buscar tiempo de silencio, de quedarnos en la presencia de Dios, abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, habla con su Salvador, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Hay muchos cristianos que dicen, no, pues domingos es suficiente. Pero la tristeza, hermanos, es que ahí van en el domingo a la iglesia y luego tienen el lunes y luego el jueves y lunes y martes y miércoles, jueves y viernes y sábado y no pasan tiempo con Dios, hermanos, y no encuentran que están siendo seguidos por el bien y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no quedan en la presencia de Dios. Tenemos que quedarnos en la presencia de Dios. Debe ser un estilo de vida, de siempre estar hablando con nuestro Salvador. Mientras que camina ahí en la calle, tú puedes estar en oración. No tienes que cerrar sus ojos y andar así. Vas a pegar a alguien, pero ahí puede en tu corazón estar en momentos de oración donde andas. Debe ser un estilo de vida que quieres estar en la presencia de tu Salvador, pasando tiempo en la presencia de Él. Dios tiene el bien y la misericordia. Y ahí, según Salmos capítulo 23, es el bien y la misericordia de Dios que nos está siguiendo. Hijo de Dios. Qué bendición, hermanos.
Pero no es por cualquiera, hermanos. Es por los que están, que los que quedan en su gracia. Los que quedan en su iglesia o en su pasto. Amén. Los que quedan en su presencia. La mera verdad, hermanos, es yo he pasado tiempos de mi vida siendo hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, 100% salvo, en camino al cielo. Pero había tiempos en mi vida cuando yo estaba fría en las cosas de Dios. Yo estaba lejos de Dios en la manera que vivía yo. Yo estaba lejos de Dios en las cosas que pensaba yo. Y yo estaba lejos de Dios en mi espíritu y mi actitud. Pero gracias a Dios, hermanos, cada vez que yo regreso al Señor, no soy perfecto, pero cada vez que regreso yo al Señor, ahí está. Y ahí empieza siguiéndome el bien y la misericordia de Dios. Yo he visto esto sobre los años, hermanos. Y yo sé, hermanos, hay muchos hermanos que están luchando solos y diciendo, pues yo voy a hacer lo mejor que puedo. Hermanos, el bien y la misericordia de Dios nos quiere seguir. Amén. Pero necesitamos quedarnos en el lugar de gracia. Si no es salvo, tiene que pedirle la salvación de Dios, confiando solamente en Él. No en un santo, no en un pastor, no en una iglesia, no en una religión, no en una creencia, solamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y puedes estar viviendo la gracia de Dios. Número 2, queda en el pasto de Dios. El pasto es el lugar de alimento. Queda en una iglesia local creciendo en la palabra de Dios. Y número 3, queda en la presencia de Dios cada día, abriendo la bendita palabra de Dios, leyéndola y luego hablando con su Salvador. Hermanos, el bien y la misericordia de Dios nos quiere seguir y es una gran bendición, pero tenemos que quedar en su gracia, quedar en su iglesia y quedar en su presencia. Si Dios habló a su corazón y quiere pedirle a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero quedarme en esos lugares porque quiero ser seguido por el bien y misericordia suyo. Si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración donde usted puede inclinar su cabeza, cierre sus ojos y pídele a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero quedarme en esos lugares porque yo quiero ser seguido por tu bien y tu misericordia. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos, qué bendición de saber que Dios tiene lo mejor para nosotros. Es una gran bendición, hermanos, pero debemos quedar en el lugar de recibir lo mejor para que el bien y la misericordia de Dios nos pueda seguir todos los días de nuestras vidas. Pues gracias, hermanos, y hasta la próxima.